Bien, nos mandan a estudiar la simetría de las cuatro funciones. Vamos a recordar dos posibilidades. En caso de que una función sea simétrica, puede ser par o puede ser impar. Y ya sabemos que hay un truquillo, dependiendo de cómo sean los exponentes de la expresión, vamos a sospechar que puede ser par o impar. Exponentes pares, veamos si esta función tiene simetría par. Y vamos a recordar, por definición matemática, decimos que una función es par si f de menos x es igual a f de x. Empezamos el desarrollo del programa. Vamos a hallar f de menos x. Evidentemente, para hallar f de menos x, donde pone x, ponemos menos x. Quedaría menos x elevado a 4 menos 3 por menos x al cuadrado y más 1. Tenemos expresado f de menos x igual, vamos a expresar f de x. Teóricamente, para hallar f de x, donde pone x en la función, deberíamos poner x. Llegamos a la misma expresión matemática, es decir, f de x es x a la 4 menos 3x cuadrado y más 1. Veamos si se cumple la igualdad. Base negativa exponente par. Signo final positivo, es decir, menos x a la 4 equivale a x elevado a la 4. Menos x cuadrado. Base negativa exponente par. Equivale a x cuadrado. Luego menos 3x cuadrado. Más 1 igual a esa expresión matemática que evidentemente observamos que sí se cumple la igualdad. Es decir, esa función decimos que presenta una simetría par. Si es simétrica la función, simetría par. Pasamos a la siguiente. Mismo razonamiento. Sospecho que no es simétrica, porque tiene un exponente par, en este caso el 2, y otro impar, en este caso el 3. Pero teóricamente deberíamos hacer, si fuera par, debería cumplirse que f de menos x debería ser igual a f de x. Vamos a comprobar si esto se cumple. F de menos x, donde pone x en la función, ponemos menos x. 2 por menos x al cubo menos 2 por menos x al cuadrado y más 7. Debería ser igual a f de x. F de x, la misma expresión matemática. Desarrollamos la expresión. Base negativa exponente impar. Equivale a menos x elevado al cubo. Repito, la base es negativa, ese término va a quedar negativo, menos 2 y x elevado a la 3. Base negativa exponente par. La potencia da positiva. Luego quedaría menos 2 x al cuadrado. Y más 7 igual, misma expresión matemática, 2x cubo menos 2x cuadrado y más 7. Evidentemente no es cierta la igualdad, menos 2x cubo es distinto de 2x cubo. Es decir, la función no es par. Podría presentar una simetría impar. Vamos a recordar, para que sea impar ha de suceder que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Vamos a comprobar si se cumple que es impar. Para hallar f de menos x, donde pone x en la función, ponemos menos x. 2 por menos x elevado al cubo, menos 2, donde pone x ponemos menos x, por menos x elevado al cuadrado,
y más 7. Igual menos la expresión f de x, que es esa expresión, 2x cubo menos 2x cuadrado y más 7. Desarrollo la expresión, signo de la potencia final va a ser negativo, luego menos 2x cubo, potencia que da positivo, luego menos 2x cuadrado y más 7. Igual, quitamos paréntesis, cambiamos los signos, menos 2x cubo más 2x cuadrado y menos 7, no se cumple la igualdad, menos 2x cubo, menos 2x cuadrado y más 7 no es igual a menos 7, no es impar. Es decir, como presuponíamos, esa función no es simétrica. Pasamos a la siguiente. Sospecho que podría ser impar. Exponente 3, exponente 1. Repito, no miréis si es par porque no lo va a ser. Vamos a ver si es impar. Si fuera impar ha de suceder, por definición matemática, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Por definición, función impar. F de menos x, donde pone x en la función, ponemos menos x. 4 por menos x elevado al cubo, menos 3 por menos x y más 3. Debería ser igual. Pasamos al otro miembro de la igualdad, menos f de x, la misma expresión, 4x cubo menos 3x y más 3. Operamos la expresión, base negativa, exponente impar, resultado final negativo, menos 4x cubo menos 3 por menos x más 3x y más 3. Igual, cambio todos los signos, menos 4x cubo más 3x y menos 3. Términos iguales, términos distintos, no se cumple la igualdad, no es impar. Era lógico porque tiene dos exponentes impares, grado 3, grado 1, pero este tiene grado 0. Vamos con el siguiente caso. Repito, no va a ser simétrica, no es par ni es impar. Vamos con el siguiente caso. Vemos exponente de grado 2, veamos si es par. Para que presente simetría par, f de menos x igual f de x. Si se cumple esta igualdad, decimos que la función presenta simetría par. F de menos x, me vengo a la función, donde pone x ponemos menos x. 2 partido de menos x al cuadrado igual f de x, la misma expresión, 2 partido de x cuadrado. Y deberéis daros cuenta que efectivamente presenta simetría par. Quedaría 2 partido, base negativa, exponente par. Queda positivo, es decir, x cuadrado. Igual 2 entre x cuadrado. Se cumple la igualdad, esta función presenta una simetría par. En resumen al contenido de este tipo de ejercicios. Para estudiar la simetría de una función, analíticamente, dos posibilidades. Que sí sea simétrica o que no sea simétrica. Si es simétrica puede ser par o impar. Depende si es simétrica respecto del eje Y o del origen de coordenadas. Veamos si son simetría par o simetría impar. Truquillo, fijaros en si los exponentes de la expresión son pares o impares. Si no es par ni impar, simplemente decimos que no es simétrica. Ejercicio resuelto.